cómo la meditación me alejó de Dios y lo que perdí en el mundo de la espiritualidad moderna. Quiero hablar de esto porque lo tengo muy a flor de piel, porque este fin de semana viajé a una boda, donde me reencontré con muchos amigos de la infancia, de la primaria a la secundaria. Se casó un amigo que conozco desde los 5 años, estuve con él toda la primaria y la secundaria. Paréntesis, este güey es un chingón en mercadotecnia, es influencer de mercadotecnia, de los pocos reales. Si quieres buscarlo para aprender, te lo recomiendo mucho, se llama Frank Moreno. Entonces, por lo menos 3 personas me preguntaron sobre la meditación en este viaje. Uno de ellos hasta me dijo, oye, ¿no te habías convertido en yogi? Y he estado pensando mucho en esto de la meditación, porque yo me clavé de lleno por casi 15 años en el mundo de la meditación, y en el mundo de las meditaciones más avanzadas, como puede ser las de Kundalini Yoga. Entonces, este video tiene el potencial de sonar mucho a sermón, a que estoy aquí sermoneando y diciendo cosas religiosas, pero quiero como prefacio decirte que te lo está diciendo una persona que por 15 años dijo ser espiritualidad y no religioso, se alejó de la creencia dogmatista y buscó el despertar de conciencia casi todos los días, durante 15 años. Y descubrí algo que me cambió la vida. Para explicarte esto, tenemos que entender qué es la meditación como la conocemos hoy en día, que tiene que ver con practicar técnicas que llamamos meditación, pero son ejercicios que vienen del budismo o el hinduismo principalmente. Y estamos hablando de metodologías que funcionan para vaciarte. Todo está construido alrededor de esta palabra, vaciarte, dejar ir, remover, quitar el deseo, el juicio, el ego, bajo una creencia, que es una creencia, de que eso nos va a llevar a esta famosísima iluminación. Pero ese tipo de vaciamiento en realidad te deja vulnerable, mucho más vulnerable de lo que puedes creer o puedes ver a simple vista. Te va dejando un vacío que crece con el tiempo y que te mete en un ciclo de querer meditar más o querer buscar más experiencias del despertar de conciencia para satisfacer ese vacío. Y meditar puede tener muchas cosas buenas que pueden venir a tu vida de meditar. Especialmente si eres una persona que está muy identificada con sus pensamientos y le cuesta trabajo salirse de un tren de pensamiento que está acompañado de una emoción y que te lleva a hacer cosas o a reaccionar de maneras que no te son verdaderamente útiles o no son auténticas. Y eso es algo muy bueno, pero no es tan bueno, o sea, no justifica el peligro del cual estoy hablando y a esto quiero llegar. Que este tipo de meditación enfocada en vaciarte, en identificar un pensamiento y luego aprender a dejarlo ir, para poder experimentar esto que se llama Satori o Shunya o el espacio cero, Samadhi, en donde tú eres uno con Dios. Esto es un engaño. Y lo más grave, te aleja de una relación viva y real con Dios. Y entiendo que esto puede, para mucha gente va a sonar a que este güey está sermoneando y ya me empezó a hablar de Dios, guárdate estas ideas para ti mismo. Pero creo que este tipo de cosas están en el fondo del corazón y de todos los problemas que como creativos, como emprendedores, como artistas, experimentamos día con día, ¿no? Y muchos estamos detrás de la búsqueda del todo es uno, de volverme, de trascender el ego y la humanidad para volverme uno con mi divinidad en Dios.
y llegar a un estado de metaconciencia. En realidad todo esto es básicamente como una adicción a una experiencia. Muchas veces es una experiencia simplemente de hiperventilación. Mucha gente hace lo que se llama trabajo de respiración, por ejemplo, respiración de fuego, en donde te hiperventilas y puedes tener experiencias que se sienten como que trascendiste toda tu humanidad y estás experimentando un estado alto de éxtasis que puedes pensar que básicamente es la verdadera unión con Dios. Pero en realidad lo que está pasando es que te estás perdiendo de la relación más importante que puede existir en tu vida. Y entonces aquí llegamos a qué realmente significa meditar. Porque meditación entendida como los ejercicios que podemos utilizar del budismo, como puede ser la meditación vipassana, que para mí fue un antes y un después, me ayudó mucho en mi vida. Fue de lo primero a lo que me acerqué. Después llegué, por ejemplo, al Kundalini Yoga y después llegué al Sikhismo, que pensaba que era una religión verdadera en el momento. Porque además tienes que entender que yo vengo de una educación católica que en algún punto de mi vida rechacé. Y después mi acercamiento al sikhismo fue como un reencuentro con las ideas de la religión católica, porque son impresionantemente similares, pero con un grave error, que es la falta de reconocimiento de Jesucristo como Dios. Y aquí es de nuevo donde yo estoy entrando en terreno, lo sé, en un terreno profundamente cringe. ¿Cómo se dice cringe en español? Cringe es una palabra que utilizan especialmente los jóvenes y que se repite mucho en las redes sociales. Se trata de un término de origen inglés que se traduce literalmente al español como avergonzarse o sentir vergüenza por alguien más. En México se le conoce como pena ajena, cuando alguien dice algo que hasta sientes pena por esa persona. Pero realmente, a lo que quiero llegar es que, meditación no es una palabra o un concepto meramente oriental. En la Biblia, por ejemplo, se menciona la palabra meditación muchísimas veces. Pero el origen real, etimológico de la palabra meditar, simplemente viene a hacer mención de un estado de profunda reflexión interna. Y en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, entendida como darse cuenta de algo, generar un entendimiento o un acercamiento a la verdad. Hay que preguntarnos, ¿conciencia de qué? Esta es una de las preguntas más importantes, ¿conciencia de qué? Y la respuesta correcta, desde mi punto de vista, es conciencia de Dios. Entonces, lo que nos roba esta idea de vaciarse a través de la meditación, nos roba de la verdadera meditación, que es meditar en Dios. Y no necesitas hacer ningún ejercicio oriental, no necesitas iniciarte en ninguna disciplina yógica. Lo único que necesitas es encontrar un espacio de intimidad, de privacidad, cerrar los ojos y tratar de conectarte con Dios. Pero aquí luego entra otro punto muy importante, que es ¿qué Dios o quién es Dios o de qué estamos hablando cuando decimos Dios? Y definitivamente para mí, en mi experiencia de los últimos 6 meses, te puedo decir que estoy hablando de una relación con Cristo, o creo que si soy más específico es la presencia de Jesucristo. Y yo te puedo decir que es algo real, es algo que puedes sentir, y es una relación que te exige muchísimo. Creo que verdaderamente tener una relación auténtica con Jesucristo es de las cosas más demandantes, tal vez lo más demandante del mundo. Es profundamente difícil, porque nuestra naturaleza humana nos
casi casi nos lleva a querer relacionarnos con la ilusión, la mentira, la falsedad, el placer, la gratificación instantánea. Y casualmente estaba leyendo a San Agustín hace poco y dijo esta frase que se me ha quedado, dice: el corazón del hombre está inquieto hasta que descansa en ti, Señor. Y yo leí esto, la verdad, lo primero que hice fue anotarlo en una libreta y después lo he estado reflexionando porque creo que esta es la verdad de lo que estamos viviendo en el mundo en general. Entonces, cuando... Matilda. Y entonces a partir de eso me he estado encontrando muchos testimonios de personas que estuvieron muy metidas en la espiritualidad de la nueva era y que están hablando de cómo se reencontraron con Cristo. Y he estado escuchando muchos de esos testimonios y muchos de ellos hablan de demonios. Y ahí me voy a empezar a meter un poquito en este tema, pero te quiero simplemente terminar diciendo que si estás muy metido en la meditación oriental, sea budista o hinduista, ten cuidado porque al vaciarte puedes dar ciertos contratos que permiten a otras entidades utilizarte literalmente como un parásito. Entonces estas no son cosas simplemente de conceptos religiosos y hablar de Dios, son cosas muy reales que están pasando y que tienen que ver con nuestro bienestar, cómo utilizamos nuestra creatividad, nuestro poder creativo y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, pero mucho más importante, una relación real con Dios.